Muchas gracias, doctor. Sin duda, muy interesante el tema, como usted mismo lo mencionaba, es la madre de todas las reformas, precisamente. Nosotros como economistas debemos estar pendientes a todas las propuestas que se pueden impulsar dentro del seno del propio colegio, y por qué no, tenemos compañeros estudiantes, podríamos también escuchar algún tipo de propuesta, alguna inquietud que puedan tener al final de la exposición de nuestros expositores. Pasamos ahora con la maestra Mildred Espíndola, colaboradora en este tomo de Reforma Fiscal Integral. Ella nos colabora con el tema del rezago fiscal y posible homologación del impuesto sobre la renta en México con nuestros principales socios del Tratado de Libre Comercio, que son Estados Unidos y Canadá. Maestra, por favor, se nos hace 20 minutos, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, un poquito antes de iniciar con esta parte que tiene que ver con la homologación con el sistema tributario de Estados Unidos y Canadá, un poquito de historia acerca de cómo es que, de dónde fue que se fueron originando nuestros problemas, ¿no?, de contrarrecaudación. Todo inicia desde que heredamos un sistema fiscal ineficiente de cuando éramos una colonia, ¿no? Después se hicieron algunas reformas fiscales. Quisiera resaltar principalmente la del 89, la del sexenio 89-94, donde lo que se hizo fue ampliar el número de contribuyentes, pero por otro lado, digamos, al mismo tiempo se redujeron las tasas, entonces pasando del 50% en 1988 a 35% en 1994. Entonces el efecto quedó anulado, el efecto del aumento de los contribuyentes para el cobro del impuesto sobre la renta quedó anulado precisamente por esta reducción en las tasas impositivas. Y luego tenemos la más actual, que fue la que se dio en 2007 para que fuera efectuada en el ejercicio fiscal 2008. En esta reforma lo que se hizo fue fusionar la tarifa del ISR con el subsidio a los contribuyentes del ISR, y además se suprimió el crédito fiscal al salario y bueno, se eliminó el subsidio al empleo. Entonces también hicimos un análisis que ustedes lo pueden ver aquí ya más detalladamente. Se hizo un comparativo respecto a qué fue lo que sucedió de 2007 a 2008 con los contribuyentes. Entonces encontramos que en lugar de mejorar se hizo más regresivo, es decir, la gente que gana menos está pagando una mayor proporción de su ingreso en impuestos. Entonces digamos que esas reformas no han solucionado el problema y ni siquiera ni de la equidad y por supuesto tampoco de una mayor recaudación, ¿no? Bueno, eso digamos que fueron un poco muy brevemente como la historia de nuestro sistema tributario, ¿no?, que no despega. Luego, en este trabajo, bueno, lo que me voy a enfocar ahora es al análisis que hicimos de los sistemas fiscales de México, Estados Unidos y Canadá. Empezamos por buscar qué tasas o cómo se aplicaba el impuesto sobre la renta en cada uno de estos países. En los tres se aplica el impuesto sobre la renta, sobre el ingreso mundial de las personas, nada más que la manera en que se aplica es diferente en cada uno. Tanto en Estados Unidos como en Canadá hay tanto un impuesto sobre la renta federal como uno estatal o provincial. Y los rangos y las tasas también varían en los tres. Entonces empezamos viendo para poder hacer nuestro análisis de qué tan equitativo era en cada uno de estos países la contribución del impuesto sobre la renta. Empezamos buscando, bueno, rangos y tasas. ¿Qué hay? Bueno, encontramos que en Estados Unidos, como ustedes pueden ver, hay 6 tasas. La mínima es de 10%, la máxima de 35%. Y bueno, los rangos son 6 rangos y ya también se aplica un impuesto estatal o provincial que es progresivo.
de acuerdo al estado donde nos ubiquemos o donde se tenga que pagar este impuesto. Y este impuesto estatal o provincial va de 1 y hasta 9.3%, aunque Hawái es una excepción donde la tasa es hasta de 11%. Después tenemos el caso de Canadá. En Canadá es interesante ver que a pesar de que su número de rangos es pequeño, es un sistema bastante equitativo, no es, digamos, regresivo como en el caso mexicano, que posteriormente vamos a ver los datos, ¿no? Pero entonces acá tenemos que igual tienen un impuesto provincial que varía de acuerdo también al rango de ingreso, y tenemos solamente un caso que es el caso de Alberta, que tiene una tasa fija del 10%. Igual les digo, la tasa más alta va del 15% y hasta el 29%. Pero obviamente tanto en Canadá como en Estados Unidos la tasa conjunta o agregada es mucho mayor, ¿no? Porque no podemos hablar solamente que es un 15%, porque a ese 15% aparte se le suma la tasa provincial, como en el caso también de Estados Unidos. Siguiente, en el caso de México, a simple vista pareciera, ¿no? Pues tiene muchos rangos, probablemente podríamos pensar que es más equitativo, menos regresivo. Tenemos 8 rangos y va del 1.92% y hasta el 30%. Pero la diferencia es que aquí no se aplica ningún impuesto estatal. Ahora, se ve muy chiquitín, pero bueno, más o menos se los platico. La idea de lo que hicimos aquí fue, en la primera columna, nosotros tenemos aquí el ingreso en salarios mínimos en México. Luego tenemos el ingreso anual en pesos en México y después lo pasamos a dólares, ¿no? A dólares de Estados Unidos. La idea de esto es de calcular cuál sería la tasa de ISR efectivo que se pagaría en cada uno de los países, en México, Estados Unidos y en Canadá. Ahora, si bien en el caso de México tenemos nada más la tasa de ISR federal efectivo, en la de Estados Unidos es la agregada, porque consideramos tanto la estatal como la federal, y en Canadá igual, la provincial y la federal. Entonces, bueno, aquí tomamos un caso de una persona soltera, porque también dentro de Estados Unidos está la particularidad de que si se hacen declaraciones conjuntas, por ejemplo de matrimonios, la tasa puede disminuir. Pero entonces, en este caso que nosotros estudiamos, consideramos a una persona soltera. Para el caso de Estados Unidos, una persona soltera que vive en California, y para el caso de Canadá, para una persona que viva en Nueva Escocia. Se consideraron más o menos las tasas más altas, tanto provinciales y estatales, para cada caso. Entonces, es interesante observar cómo si consideramos 3 salarios mínimos, la tasa efectiva para el caso de México, perdón, empezamos con la de 5 salarios mínimos. Si vemos el salario, si consideramos 5 salarios mínimos, vemos que la tasa efectiva sería de 9.37% para el caso de Estados Unidos, es decir, el porcentaje del impuesto con respecto a su ingreso que estaría pagando sería el 9.37% en México. Para el caso de Estados Unidos sería 4.07% y en Canadá sería 0%. Esto es importante, ¿no? Estamos viendo un salario bajo, bueno, relativo, sí, bajo. La proporción del ingreso que se estaría pagando por impuestos sería mayor en México. Luego, si nos vamos a un salario un poquito más alto, de 10 salarios mínimos, tenemos que en México sería de 15.08%, en Estados Unidos
8.90 y en Canadá 8.05. Y empieza a verse algún cambio, ¿no? Pero lo contrastante y lo preocupante de este ejercicio es que si nos vamos a 300 salarios mínimos, entonces en México la tasa efectiva sería de 29.31%, mientras en Estados Unidos es de 39.17% y en Canadá de 45.95%. ¿Se dan cuenta en esta columna? Que es la parte de México. Llega un momento en que esta prácticamente no crece, ¿no? O crece menos que proporcional. Y en cambio en esta parte sí se ven saltos más importantes, ¿no? Y en Canadá, pues de igual manera, sí se ve que la proporción del ingreso que se paga por impuestos, pues va creciendo. Entonces, eso es algo que sí me gusta. Bueno, por eso digamos que en esta parte, antes de pasar a la explicación del IVA, si nosotros estamos observando que hay esta característica regresiva del impuesto sobre la renta, entonces se puede justificar muy bien que en México se pueda aplicar o se pueda considerar un impuesto sobre la renta no solamente mayor, sino además la aplicación del impuesto estatal, ¿no? Que pudiera contribuir no solamente a incrementar los ingresos, sino a hacer más independientes a los estados de los ingresos federales. Ahora, hicimos también, nos fuimos a ver qué pasaba en cuanto al impuesto al valor agregado, que digamos que es la parte del levante, ¿no? Nosotros sabemos que obviamente Estados Unidos y Canadá ocupa un mayor lugar dentro del índice de desarrollo humano. No podemos pensar que estamos ni siquiera cerca de Estados Unidos y Canadá. Y podría pensarse, bueno, a lo mejor como tienen un mayor índice de desarrollo humano, ellos se atreven a cobrar un impuesto al valor agregado, ¿no? No habría ningún problema si tienen un mayor poder adquisitivo, etc. Pero ¿qué es lo que encontramos? Bueno, en México nosotros sabemos que la tasa de IVA es de 16% y que en la zona fronteriza es de 11%. En Estados Unidos solamente aplica un impuesto sobre algunas ventas al menudeo y su tasa va de 4 a 8.25%, también dependiendo de la provincia o municipalidad. Y en Canadá tiene una tasa federal que es de 5%, y una estatal de 10%, que en forma agregada ya representa un 15%. Pero, ¿qué pasa con alimentos y medicinas? Como les decía, si estamos hablando de países con mayor poder adquisitivo, pues nos podríamos encontrar que cobran, ¿no?, alimentos y medicinas. Pero no. Bueno, en México sabemos que es tasa cero y es lo que estamos tratando de defender, ¿no? Que no se elimine la tasa cero, porque, como mencionaba ya el doctor, la mayoría de la gente lo emplea sus ingresos para consumo básico, no alimentos. En el caso de Estados Unidos, aplican impuestos sobre alimentos en algunos estados solamente, pero esto puede ser reembolsado. ¿Y esto por qué? Porque para compensar a los hogares pobres. Y en el caso de Canadá, hay tasa cero. En cuanto a las medicinas, México tasa cero, que es lo que queremos defender. Y solamente se graba en Illinois, en Estados Unidos, algunas prescripciones médicas y en el resto de Estados Unidos están exentos. Y en Canadá solamente se graban algunos dispositivos médicos. Entonces, a partir de esto podemos ver que, bueno, si ellos no lo están grabando, si ellos están obteniendo la mayoría de sus ingresos vía el impuesto sobre la renta y hay manera de poderlo hacer aquí en México, pues no hay necesidad alguna de tocar el impuesto al valor agregado. Esto se puede dar tal cual y digamos, entonces la estrategia a seguir sería el uso del impuesto sobre la renta. Y bueno, hasta aquí.